Bueno, muchachos, recuerde que cuando se le manda el enlace al Edmodo, y se le da clic en ese enlace, directamente lo trae al tema que vamos a tratar ese día en esta página que se llama Matemativelen. Entonces, ahí aparece el tema del día, aparece pues una imagen puede ser de lávate las manos o quédate en casa. Recuerden que en este momento debemos de cuidarnos más porque el virus está alborotado. Entonces vamos a tener una imagen o varias imágenes que están relacionadas con el tema. Vamos a tener una introducción a ese tema. Va a haber un video o varios videos. Va a haber un enlace de unos ejercicios interactivos para que usted resuelva y va mirando a ver si va comprendiendo el tema. Y va a aparecer la guía, que la guía usted la puede mirar ahí en esta misma pestaña o le puede dar clic donde dice guía y él ya se la va a abrir. Y la guía se va a abrir en otra nueva ventana. ¿Qué trae la guía? Pues la guía trae el tema, una introducción a ese tema, una explicación del tema, unos ejemplos del tema y luego un tallercito para reforzar ese tema o los temas que se hayan visto. ¿Sí? En este caso tenemos resolución de triángulos rectángulos. La idea es que usted, cuando venga a la asesoría, haya visto todo lo que aparece acá, ¿cierto? El video, las imágenes, haya tratado de resolver algunos ejercicios y si tiene dudas, pues las traiga ese día y nos haga las preguntas para que salgan de esas dudas, ¿cierto? O sea, por eso con anticipación se les manda a ustedes la guía, el enlace de la guía. Listo. Entonces, el tema de hoy es resolución de triángulos. Resolución de triángulos rectángulos. ¿Cierto? Ya sabemos que un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Recuerden, no me dejen hablando solo. Que yo sepa que estén ahí. ¿Cuál es la característica de los triángulos rectángulos? Alguien que me conteste. El ángulo es de 90 grados. Que tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿cierto? Por eso se llama triángulo rectángulo. Bueno, solucionar un triángulo rectángulo o resolver el triángulo rectángulo es encontrar las medidas de sus tres lados y las medidas de sus ángulos interiores y el área. Ya sabemos que como es rectángulo, ya conocemos que uno de los ángulos interiores va a medir 90 grados, ¿cierto? Entonces, resolver o solucionar o hacer la resolución de un triángulo es encontrar cuánto miden los tres lados y cuánto miden los tres ángulos internos, sabiendo que ya conocemos que uno de esos ángulos mide 90 grados. Recuerden lo siguiente, en las esquinas o en los vértices se escriben las letras mayúsculas y al frente de esas mayúsculas se escriben las mismas letras, pero minúsculas. Y recuerden que el triángulo rectángulo, sus lados tienen unos nombres especiales. El lado más largo o el que está al frente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Y dependiendo del ángulo que vaya a escoger, al ángulo que tome como referencia, digamos que si tomo como referencia el ángulo B, los lados van a tomar su nombre. El que está al frente de ese lado, pues se va a llamar cateto opuesto. Y el que ayuda a formar ese ángulo se va a llamar cateto adyacente. Y siempre el lado más largo, pues se va a llamar la hipotenusa. Listo. Entonces, para el tema de hoy, se van a presentar dos casos. El primer caso, nos dan un triángulo para resolverlo o para encontrar, y en ese triángulo se conoce un lado y un ángulo. Entonces, cuando nos den ese triángulo donde conozcamos un lado y un ángulo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos dice el ejercicio, nos dirá en el examen, resolver el triángulo ABC con el ángulo recto en C, con la medida del lado A 5 metros y el ángulo B 35 grados. Entonces nos dan
este enunciado, lo primero que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo y ubicar lo que nos dicen ahí. Entonces, primero, dibujamos el triángulo rectángulo, ¿cierto? Y acá me dicen que el ángulo recto queda en C. Entonces, ángulo recto en C. Ubico el lado A, el ángulo A y el ángulo B. Y al frente del ángulo A, ubico el lado A con las minúsculas. Me dicen que el lado A, 5 metros. Y que el ángulo B, 35 grados. El ángulo B, la medida de ese ángulo B, 35 grados. Entonces nos dan el ejercicio, lo primero que hacemos es un dibujito para ubicarnos. Hasta ahí, ¿qué pregunta hay? Hasta ahí. Nada, profe, todo muy Eso, bien. contésteme, porque es que, aunque sea uno que me conteste, para yo no sentirme que le estoy hablando a la pantalla únicamente. Entonces, miren, se conoce un lado y un ángulo. Entonces, acá conozco este lado y conozco este ángulo. Necesitamos encontrar el valor del lado B, el valor del lado C. Ya sabemos que el ángulo C, como es recto, es 90. Y el valor del ángulo A. Y hallar el área, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a utilizar las funciones trigonométricas, ¿cierto? Recordemos ahí estas tres, que son las que salen directamente en la calculadora. Voy a colocar este más pequeño, que no se nos entrometa acá. Listo, entonces tenemos que seno va a ser igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Coseno va a ser igual a cateto adyacente dividido entre hipotenusa, y tangente va a ser igual a cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Después de tener el dibujo, miro cuál de estas tres puedo utilizar para encontrar uno de los otros lados. Miren, como tengo cateto adyacente, busco las que tengan cateto adyacente. O sea que puedo utilizar coseno para hallar hipotenusa. O puedo utilizar tangente para hallar el cateto opuesto. No puedo utilizar seno, porque me está diciendo cateto opuesto, que no lo conozco, dividido entre hipotenusa, que tampoco lo conozco. Miren, entonces toda función va a tener tres partes. La función, un cateto y la hipotenusa, o la función y los dos catetos, ¿cierto? De esas tres partes debemos conocer mínimo dos para poder encontrar la tercera. Para este ejemplo, pues como acá puedo utilizar coseno o puedo utilizar tangente, pues lo resolvimos con tangente, ¿cierto? Tenemos que tangente, dice, es igual a cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es B, no lo conocemos. B, dividido entre cateto adyacente, que es 5. Miren, de los tres, conozco dos. Conozco el valor de la función, porque lo hallo en la calculadora, y el valor del cateto adyacente. Y vamos a hallar ahí con esta, utilizando la tangente, el cateto opuesto. Entonces repito ahí, primer paso, hago el dibujo. Segundo paso, escojo una función donde pueda incluir los datos que me están dando en el enunciado del problema. Después resuelvo esa, digámoslo así, esa ecuación que se me forma ahí. Necesitamos despejar la B. Entonces, 5 que está dividiendo, lo pasaríamos al otro lado a multiplicar y nos quedaría de esta manera. 5, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda 5 por tangente de 35 igual a B, que sería el cateto opuesto. Esto lo hacemos directamente en la calculadora. Escribimos 5 por tangente de 35 y el resultado que nos da es aproximadamente 3.5. Entonces ya tenemos el valor de A, el valor de B y nos faltaría hallar el valor de C. Siempre que tenga un triángulo rectángulo y tenga dos lados de ese triángulo, puede ser que tenga los dos catetos o que tenga un cateto y la hipotenusa. El tercer lado lo puedo hallar utilizando Pitágoras. Entonces, para hallar acá el valor de C, utilizamos Pitágoras.
Como el valor de C es la hipotenusa, para hallar la hipotenusa, entonces sumamos, ¿cierto? Elevamos cada cateto al cuadrado, lo sumamos y luego le sacamos la raíz cuadrada. Si necesitara hallar un cateto, pues en vez de sumar, escribo primero la hipotenusa, que es el valor mayor, lo elevo al cuadrado y le resto el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso, como es la hipotenusa, entonces sumamos los dos catetos elevados al cuadrado, cateto adyacente al cuadrado y cateto opuesto al cuadrado. Los sumamos y después de sumarlos, le sacamos la raíz cuadrada. Aquí ya tenemos el valor de B, el valor de A y el valor de C. Ya tenemos los tres lados. Únicamente nos faltaría hallar el ángulo A. Para hallar el ángulo A, entonces nos acordamos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe ser 180. Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo C más la medida del ángulo B, todo eso nos debe sumar 180. Como ya conozco el ángulo B y conozco el ángulo A, pues reemplazo esos valores y hago el despeje. Es como 35 está sumando y 90 están sumando, los pasamos al otro lado a restar. Y nos queda que el ángulo A va a ser igual a 180 menos 35 y menos 90. Y al hacer ese procedimiento, tenemos que el ángulo A es 55 grados. Entonces miren, ya tenemos los tres valores de los lados y los tres valores de los ángulos. Lo que nos restaría por hallar es el área del triángulo, que el área del triángulo es multiplicar base por altura y el resultado dividirlo entre 2. En los triángulos rectángulos, pues la base es un cateto y la altura va a ser el otro cateto. Entonces multiplicamos los dos catetos y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces tenemos un cateto de 5 y el otro es 3.5. 5 por 3.5 dividido entre 2. Nos da 8.75. Como estamos hablando de metros, recuerden que el área siempre se da en unidades cuadradas. Entonces, 8.75 metros cuadrados. Entonces, este es el procedimiento para resolver un triángulo rectángulo cuando se conoce un lado, cuando conocemos un lado, como en este caso que es 5, y un ángulo. Preguntas hasta ahí, ¿cómo la ven? Bien, profe. Nada Fácil, diferente. ¿cierto? Fácil. Profe, Miren, la profe, trigonometría es la matemática más fácil que hay en el bachillerato. Dígame. es que yo en la calculadora hice pues 5 por tangente 35 grados y a mí me dio que es que 2,36. La tiene en modo DEC. Revísele el modo. No. Con razón. Ah, ya, no, recuerden que siempre hay que tenerla en modo DEC. ¿Ustedes ven una calculadora que hay ahí en la pantalla? No. No, profe. No, señor. Ah, ya. Sí, 875. Bueno, otro que la haga y verifiquemos a ver. Pues a mí me da acá, con la calculadora que tengo acá, me da. Sí, profe, sí, da 3.5. Ah, bueno, listo. Si se nos corta, volvemos a ingresar con el mismo link. Listo, bueno, entonces ahí es cuando conocemos un lado. 3.5. Listo. El otro, la otra opción que nos puede dar es que en el ejercicio conozcamos dos lados. Entonces, cuando se conocen dos lados, vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos dan el siguiente ejercicio. Dice, resolver el triángulo ABC con ángulo recto en C y cuyos catetos miden 5 centímetros y 7 centímetros. Entonces lo mismo, vamos a
leer el enunciado, luego hacemos el dibujito, ubicamos los datos que nos dicen en el enunciado y lo resolvemos. Entonces acá nos dicen el triángulo rectángulo con ángulo recto en C, un cateto mide 5 y el otro cateto mide 7. O sea que nos faltaría hallar hipotenusa. Entonces, recuerden, siempre que tengamos dos lados en un triángulo rectángulo, el otro lado lo hallamos utilizando Pitágoras. Pues en este caso, pues como también nos falta la hipotenusa se halla sumando, ¿cierto? Entonces tenemos un cateto al cuadrado, un cateto que es 5 lo elevamos al cuadrado, el otro cateto que es 7 lo elevamos al cuadrado. Hacemos la operación, la suma, y luego le sacamos la raíz cuadrada. O sea, ya tenemos los tres valores de los lados del triángulo. Tenemos el lado B5, el lado A7 o el cateto A7 y la hipotenusa que es el lado más largo, 8.6. Como nos falta hallar los ángulos, para hallar los ángulos vamos a utilizar las funciones inversas. ¿Cuáles son las funciones inversas? Pues en la calculadora debemos utilizar la tecla Shift. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Como ya tengo los tres lados, puedo encontrar cualquier ángulo. El ángulo A, el ángulo o el ángulo B, porque el C ya lo conocemos, ¿cierto? Puedo encontrar el ángulo A o el ángulo B. Y puedo utilizar cualquiera de las tres funciones. Ahí sí puedo utilizar cualquiera, porque ya tengo los tres lados. Para este ejemplo, pues utilizamos también tangente, ¿cierto? Y digo, vamos a hallar el ángulo A. El ángulo A. Decimos, tangente de A va a ser igual. Como ya sabemos que la tangente es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Al hacer esa división nos da 0,71. Para encontrar el ángulo A, antes tecleo en la calculadora la tecla Shift, luego escribo tangente y luego el valor que me dio acá, 0,71, y el resultado tiene que ser, pues, este que aparece acá. Hágalo alguno de ustedes a ver y me dicen si es correcto el que aparece ahí. Profe, a mí me dio 35.3. Bueno, otro que lo haga a ver, con 0,71. Ah, bueno, Sí. lo otro es que esto se puede hacer directamente en la calculadora. Usted lo puede hacer en la calculadora de la siguiente forma. Se escribe así. En la calculadora usted hace lo siguiente. Hunde la tecla Shift, ¿cierto? Directamente se puede hacer. Hagámoslo directamente a ver cómo nos va. Hunde la tecla Shift. Después de hundir la tecla Shift, hunde la función que es tangente. Después de hundir la función tangente, abre paréntesis y escribe 7 dividido entre 5. Cierra paréntesis y le da igual. Háganlo así a ver cuánto les da. Entonces tecleemos la tecla Shift, luego tangente, luego abrimos paréntesis, 7 dividido entre 5, cerramos paréntesis y le damos igual. Me dio 54.4. Igual. ¿Cuánto? A mí también, 54.4. 54.4. Vamos a ver, después yo lo hago acá que entonces estoy más loco. 7 dividido 5. Igual. Ah, bueno, sí, nos equivocamos ahí. Entonces este es el del otro. Este es el del ángulo B. Listo, pero entonces ese es el procedimiento. Entonces el ángulo A no va a ser, con esta división no va a ser 35.5, sino que va a ser lo que nos dio ahí, 54. ¿Qué? 4.4. Bueno, 54.4. Después de tener el ángulo, pues como acá lo había aproximado a 35.5, para encontrar el otro, pues utilizamos, de pronto los confundí ahí. Ese no era el ángulo A, sino que era el ángulo E, o algo así, ¿cierto? Pero los resultados son iguales. Al sumarlo nos debe dar 180. Entonces, para hallar el ángulo que nos falta, ya sabemos que la suma de los tres ángulos debe ser
180. Es como ya tenemos un ángulo que es 35.5 o 54.5, digámoslo ahí que lo acercamos a 54.5. Le sumamos 90 y le sumamos el ángulo B, nos debe dar 180. Entonces despejamos el ángulo B. Sería 180, en este caso pues lo hice con este de acá, 35.5, y el resultado que nos da para el ángulo B es 54.5. 180 menos 35.5 menos 90 nos da 54.5. O sea, tenemos los dos ángulos ya. Uno que es 54.5 y el otro que sería 35.5. Entonces, recuerdo los pasos para este. Nos dan el enunciado. Como tiene dos lados, primero hallamos el lado que falte, sea la hipotenusa o sea un cateto. Esto lo hacemos utilizando Pitágoras. Después de encontrar el lado, utilizo cualquiera de las tres funciones para hallar el ángulo que desee. Puede ser el ángulo A o el ángulo B. ¿Sí? Cualquiera de las tres. ¿Cómo se hace? Se hace directamente en la calculadora tecleando la tecla Shift, la función que esté utilizando, sea tangente, sea seno o sea coseno. Se abre paréntesis y se escriben los valores que se van a dividir. En este caso 7 dividido 5. Y nos da el resultado. Y lo último que sería hallar el área, que es base por altura dividido entre 2. Base 7, altura 5, de 7 por 5, 35, y dividido entre 2, 17.5.